Buenos días para todos. Bueno, sean todos bienvenidos al horario de prácticas matutinas del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo una de las prácticas pendientes de la semana pasada, donde veíamos la conferencia de explicaciones sobre la familia y los apegos. Entonces, hoy vamos a ver la práctica correspondiente a esa conferencia, que es el cómo trabajar el apego. Entonces, estamos compartiendo en el grupo de WhatsApp para las personas pues que quieran compartir el enlace. Recordemos que este curso es completamente gratuito y de libre acceso. Entonces, las personas que quieran compartir el enlace al inicio de la práctica pues pueden compartirlo en este momento. Recordemos que de esa manera pues sacamos adelante el tercer factor, que es el factor del sacrificio por la humanidad. Entonces, en esta práctica, acá que tenemos en la imagen de fondo, tenemos una familia donde están pues los padres, de repente los suegros, hermanos, los hijos, los sobrinos, y entonces vemos cómo están unidos. Acá la inteligencia artificial me generó pues esta imagen cuando le decía que me los enredara en una malla gelatinosa. Entonces es porque es algo como de esa manera que se da en esos vínculos de aferramiento que se dan con la familia. Entonces vamos a ir dando inicio a la práctica, pues dándole la bienvenida a todos los que se unan a la práctica en el en vivo y a los que hagan la práctica pues de manera diferida. Recuerden que si surge alguna inquietud, alguna pregunta o si tienen algún aporte a lo largo de la práctica, pues pueden irla dejando en los comentarios. Entonces, ¿cómo trabajar los apegos? Entonces, veíamos en la práctica que el apego pues es un vínculo afectivo que se extiende en el tiempo. Lo cual hace que entre esas personas de la familia pues se cree como un aferramiento, o sea, como que esa sensación o esos sentimientos de no puedo vivir sin ti, ¿no? Entonces, debemos revisar pues qué hay detrás de esos apegos, pues porque generalmente esos vínculos que se van creando con la familia pues llegan a hacernos sentir eso que estaba mencionando, o sea, el que no podemos vivir sin mi mamá o no podemos vivir sin mi hijo o sin mi pareja. Y entonces se crean esos lazos de aferramiento, muchas veces pues sustentados en nuestros defectos psicológicos por aquellos, digamos, defectos que alimentamos respecto a esa persona. Entonces, si mi mamá generalmente me consiente o me hace el cafecito como a mí me gusta, o si estoy enferma, entonces me atiende, me hace la sopita calientica y como me gusta, o casos que se dan también con la pareja, o con una hermana o con un hermano, entonces se llegan a crear esos vínculos. O ese compinche de la familia con quien entonces compartimos nuestras experiencias, aquellas travesuras que hace cada uno en esos aspectos donde alimenta los yoes de la lujuria o esos yoes rebeldes. Entonces allí detrás pues están esos defectos psicológicos que no quieren dejar de alimentarse, que por eso muestran ese aferramiento hacia esa persona de la familia. Veíamos que ese vínculo afectivo de la familia, pues allí tenemos que observar que todo es pasajero. O sea, nada de lo que tenemos hoy día pues es eh, va a durar para siempre. Lo único en realidad eterno y valioso dentro de nosotros y de cada miembro de nuestra familia es la chispa divina, porque esa sí es eterna. Pero veíamos en la conferencia cuando revisamos en realidad en 108 existencias, pues cuántos padres hemos tenido, cuántos hermanos, primos, tíos, sobrinos hemos tenido en 108 existencias, pues en realidad eso nos vincula a a toda la sociedad, o sea, a todas las personas que existen en el planeta. Entonces, recordemos también pues que el trabajo de desarrollar nuestra conciencia es una obra de amor donde pues estamos trabajando para formarnos como dioses creadores, pero
un cosmo creador, o sea, alguien que tenga el 100% de su conciencia despierta, pues no distingue entre uno y otro a la hora de hacer una acción consciente. Entonces, allí no hay distinciones en que si este es mi papá biológico y este no lo es, sino que de acuerdo a la conciencia, pues se busca el bien, el mayor bien común. Entonces, generalmente, pues nosotros somos zombies que caminamos en círculos en la oscuridad, desesperados por volver eternas las cosas transitorias. Entonces, así nos apegamos entonces a ese familiar, o nos apegamos a esa casa, o nos apegamos al carro, al teléfono, a la computadora, al videojuego, a la consola de los videojuegos, a un partido de deporte. Entonces siempre vivimos creando aferramientos hacia las cosas y hacia las personas, cuando en realidad pues todo eso es pasajero, hasta nuestro propio cuerpo físico, que también nos llegamos a pegar al cuerpo, a la forma del cuerpo. Pues hasta eso es pasajero, porque hasta nuestro cuerpo físico pues no es eterno. Entonces, todo eso que vemos en la línea de la vida, todo es pasajero. O sea, toda esa película que vemos afuera, pues toda es pasajera. Mientras no lleguemos a comprender eso y llegar a ese punto donde debemos en realidad eliminar a cada uno de los actores de esa película, pues se nos hace bastante complicado iniciar el trabajo interior. Allí veíamos pues cómo debemos trabajar para no identificarnos con lo querido, porque todo eso que nos genera ese apego, desde las cosas materiales, como cada miembro de nuestra familia, pues nos genera, como vemos acá, un condicionamiento, o sea, un aferramiento donde tenemos ese grillete que no nos deja avanzar. Entonces, evitar la identificación con lo querido, porque la separación de eso representa dolor. Las ataduras no existen para aquel que no hace diferencias entre querido y no querido, porque entonces aquellos a quienes queremos, pues esos son nuestra familia, estos aquí, mi primo, mi hermano, mi tío, mi mamá, mi papá, pero aquellos de allá no. Entonces allí pues cómo vamos a desarrollar el amor verdadero hacia los hermanos de la humanidad si no vemos más allá de ese vínculo de nuestra familia física. Entonces, para desarrollar pues ese amor sincero y desinteresado hacia, o sea, ese amor verdadero, incluso hacia nuestra familia física y hacia todos los hermanos de la humanidad, debe darse en el momento en que vamos haciendo el trabajo de morir a cada uno de esos defectos psicológicos que nos vinculan con esos aferramientos, para poder llegar a desarrollar lo que es el amor verdadero. O sea, un amor que no está condicionado a todos esos defectos que nos atan a esas personas o a esas cosas. Entonces veíamos que todos los apegos tienen el origen en el temor, porque siempre se teme perder aquello, o sea, perder eso que nos produce esa persona o esa cosa. Entonces ese placer, si yo tengo una casa, entonces me genera ese placer de la tranquilidad, de la paz que se genera en mi casa, y eso también nos va a estancar en el trabajo, porque si en algún momento pues nos corresponde mudarnos para alguna otra parte, pues entonces allí se genera ese temor: ay, ya no voy a tener la paz que tengo aquí, no voy a tener la tranquilidad que tengo aquí, y resulta que todo eso son defectos, o sea, defectos que nos hacen aferrarnos a esos lugares. Entonces, para aquel totalmente libre de placer y de deseo, pues no hay dolor y mucho menos miedo. Entonces, vamos en vías a desarrollar eso, ese aspecto de estar completamente libre, o sea, sin esas ataduras que nos generan cada uno de estos apegos. Entonces veíamos que las consecuencias del apego, pues está el sufrimiento, el miedo, la esclavitud, la dependencia, el amor se fracciona y el autoengaño, porque sentimos que no podemos vivir sin eso. Nos genera sufrimiento siquiera pensar que no vamos a tener eso. No, porque si se muere fulano en la familia, o si se muere la pareja, no, yo no podría vivir sin ti. Pero si vemos detrás que hay, muchas veces ahí es esos condicionamientos de que hay, lo que pasa es que mi pareja me consiente, lo que pasa es que mi pareja me mantiene, lo que pasa es que mi pareja
en los aniversarios se porta muy lindo conmigo, es muy romántico, muy tierno. Entonces, cada uno de esos son defectos psicológicos que nos generan ese sufrimiento, ese miedo a la hora de que piense que no lo vaya a tener. Y no es que no podamos, o sea, no es que no querramos a nuestra pareja. La cosa es que no sea un amor condicionado. O sea, eso que llamamos amor, pues no es amor. Una vez que eliminamos todos esos aferramientos, allí sí empieza a desarrollarse el amor verdadero, que no está supeditado a que si me das el regalito, si me atiende bien, si me lleva a comer el día del aniversario y todos esos condicionamientos. Entonces, siempre el ego nos va a generar esclavitud y dependencia hacia aquellas cosas que llegamos a catalogar como queridas o no queridas. Y el amor se fracciona porque en cada cosa que vamos dejando nuestra energía, pues allí se va fraccionando. Nuestra conciencia entonces está dividida en millones de objetos que tenemos a nuestro alrededor, donde dejamos nuestra energía en mi cama, en mi cuarto, en mi sillón, en mi taza de café, en mi puesto de trabajo, en la silla que tengo en mi puesto de trabajo, y así vamos fraccionando en millones de objetos y en millones de personas. Entonces, todo eso es lo que puede llegar en algún momento a generarnos un estancamiento en nuestro trabajo interior. Entonces, vamos a hacer la práctica. ¿Cómo trabajar el apego? Recordemos que debe hacerse en un lugar tranquilo, nos sentamos de manera cómoda e iniciamos a hacer la conjuración del belilín y del círculo mágico. Ok, entonces recordemos que el belilín aleja, es un canto mántrico que aleja las fuerzas negativas del ambiente. Y posteriormente hacemos el círculo mágico que cierra ese ambiente que acabamos de limpiar con el belilín y quedamos en un ambiente armónico. Entonces, concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, cantamos imaginando cada palabra. Como siempre, vamos a hacer una respiración profunda y soltamos con el mantra Sa para ponernos en presencia de nuestro ser e iniciamos el canto del belilín. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Entonces hacemos el belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Ahora pasamos a hacer el círculo mágico que cierra el ambiente y lo deja protegido. Entonces, concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosas diferentes, con seguridad y fuerza, imaginando cada palabra. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Muy bien.
Ahora pasamos a hacer la súplica de asistencia al Padre y a la Madre Divina, donde cada uno pues puede hacerlo con sus propias palabras. O sea, vamos a pedirle a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina, pues que nos asista en esta práctica donde podamos observar pues dónde están cada uno de nuestros apegos, cuáles son esos defectos que nos mantienen apegados. Cada uno internamente hace su petición. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer el proceso de relajación. Vamos a relajar la emoción a través de la respiración. Inhalamos lenta y profundamente por la nariz, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Vamos a hacerlo 5 veces. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Sa. 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 Muy bien. Ahora vamos a pasar a relajar nuestra mente, que lo hacemos a través del oído. Vamos a iniciar escuchando nuestro corazón o nuestra respiración y de allí salimos al exterior a buscar sonidos eh, y sin identificarnos con ningún sonido. Escuchamos un sonido, lo percibimos, lo soltamos y salimos a buscar otro durante 1 minuto. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer la relajación de nuestro cuerpo. Recordemos que para hacer la relajación del cuerpo físico, pues vamos a imaginar cómo una luz verde brillante, fuerte, fosforescente, pues va ingresando en cada parte de nuestro cuerpo, relajándolo, distensionándolo. Entonces vamos a hacerlo a través de la respiración, como lo hemos hecho en otras oportunidades, donde cuando inhalamos, imaginamos cómo entra esa luz verde, como vemos acá en la imagen, imaginamos cómo va relajando por cada parte del cuerpo, de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, cómo va ingresando en el proceso de la inhalación, y cuando soltamos, soltamos todo nuestro cuerpo. O sea, si sentimos alguna parte tensionada, pues podemos hacer la petición internamente de Madre Divina, elimíname este yo que me tiene esta parte del cuerpo tensionada. Y soltamos esa parte. O sea, imaginamos cómo la luz se concentra allí y distensiona esa parte del cuerpo. Entonces vamos a hacer 5 respiraciones de esa manera. Inhalamos lenta y profundamente. Retenemos. Exhalamos. Y soltamos. Soltamos todo nuestro cuerpo. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos.
Inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalamos, retenemos, exhalamos y soltamos. Bien, ahora vamos a pasar a las preguntas. Las personas que quieran hacerlo con un cuadernito y un bolígrafo, pueden buscarse su cuadernito y vamos a hacer la práctica. O sea, empezar a contestar cada una de estas preguntas. Entonces, esta primera pregunta, pues, es ¿cuáles son nuestros mayores apegos? O sea, ese qué o a quién tengo miedo a perder. Entonces, allí vamos a revisar en la familia, la pareja, los padres, los hijos, el trabajo, el prestigio, la imagen, bienes materiales, el dinero, la casa, el carro, el celular, la computadora, la consola de videojuego, qué es a lo que estamos apegados. Y a cada aspecto que vayamos encontrando, recordemos hacer la petición, Madre Divina, elimíname este yo. Entonces vamos a hacerlo durante 2 minuticos. Vamos a poner el temporizador. Como le digo en otras oportunidades, ponemos tiempos cortos en la práctica para no hacer tan larga la práctica, pero cuando cada uno hace su práctica, cuando cada uno hace su práctica en particular, pues puede no necesariamente poner minutos, sino que en la medida que va encontrando más detalles y más detalles, también me apego a esto y a esto y a esto. Todo eso vaya anotándolo y va pidiendo muerte pues a cada uno de esos apegos. Entonces 2 minutos es poquito para el montón de cosas a las que estamos apegados, pero como les decía, es por el tiempo de hacer la práctica. Ya en particular, pues cada uno puede hacer su práctica y no poniendo un temporizador, sino que lo vamos haciendo pues en la medida en que vamos encontrando defectos, allí vamos haciendo esa lista larguísima. ¿A quién tengo miedo de perder? ¿O a qué? Y recordemos hacer la petición de muerte. Bien. Ahora vamos a pasar al siguiente ítem. ¿Por qué estamos apegados? Esta lleva muchísimo más tiempo, pero vamos a dar 2 minutos por lo que les decía, el tiempo para que la práctica no dure mucho.
vamos a preguntarnos por qué tengo miedo a perder eso. O sea, cada uno de estos aspectos, pues vamos a buscarle. Entonces, si es alguien de la familia o los miembros de la familia, pues por allí llega un pensamiento que dice, pues me voy a quedar solo, nadie me va a colaborar, no voy a encontrar a alguien igual. Y entonces por allí, pues la mente nos da pues muchas razones de por qué ese miedo. Si es algo del trabajo, pues dice no voy a tener cómo pagar las deudas o las obligaciones, me van a meter a la cárcel, voy a quedar en situación de calle y por allí dice muchas otras cosas. Si es respecto a la sociedad, pues entonces van a decir que soy un fracasado, que me van a humillar, se van a alejar todos de mí, o sea, no voy a ser una persona exitosa. Entonces, allí pues todos esos aspectos que dice la mente también es para trabajarlo. En los aspectos de la sociedad, pues también nos va a llegar como que voy a vivir entonces en la calle, mis hijos van a estar padeciendo, sufriendo, a lo mejor pues les pasa algo por estar en situación de calle, vamos a pasar hambre, cada uno de esos aspectos que va diciendo nuestra mente de por qué tengo miedo a perder, o sea, a perder el trabajo o a perder a alguien de la familia o a perder la pareja, eh, o a cada una de esas cosas que anotamos en el ítem anterior, porque tenemos miedo a perder eso y vamos a pedir muerte también pues a cada uno de esos aspectos. Vamos a poner nuevamente el temporizador. Por eso les decía, 2 minutos es eh, muy poco tiempo, pero ya después pues podemos hacerlo con más tiempo cada uno en particular. Bien, vamos a pasar al siguiente ítem. Entonces vamos a revisar cómo está compuesto nuestro apego. Entonces aquí nos vamos a preguntar, ¿qué imagino cuando siento miedo a perder eso? Entonces allí vamos a imaginar es la situación. ¿Qué situación se da cuando ya lo perdí? Entonces, en el aspecto familiar, pues me imagino llorando, me imagino ingiriendo licor o metido en las drogas, en la calle, cometiendo errores, si pierdo a alguien de la familia. Si es respecto al trabajo, pues entonces me imagino en la cárcel y los demás me humillan o me golpean, me violan, me matan, generando mucho gasto en la familia. Si es en el aspecto de la sociedad, pues entonces me imagino a los demás burlándose de mí o diciéndome fracasado, o mirándome de forma pobrecito, generando lástima.
Entonces, si es en el aspecto de las cosas que tenemos, pues entonces me imagino perdiendo mi casa, que me sacan a la calle. Entonces, cada una de esas imaginaciones de lo que se da en la situación en que ya lo perdí y qué sucede, pues entonces allí vamos a pedir muerte también pues a cada uno de esos aspectos. ¿Qué imagino cuando siento miedo a perder eso? Vamos a poner el temporizador nuevamente, 2 minuticos. Muy bien. Vamos a pasar ahora al siguiente ítem. Ya para terminar la práctica, vamos a responder esta pregunta. ¿Quién está detrás de mi apego? Vamos a ver entonces quiénes son esos actores. Recordemos que debemos ir pidiendo muerte a cada uno de los detalles que vamos encontrando. Entonces, esos actores que están en esa escena de miedo. Entonces, allí está el yo del sufrimiento, el yo del licor, a lo mejor el yo de las drogas, del adulterio, de la fornicación, porque la persona incluso pudiera tirarse al abandono o al dolor, o si perdió a la pareja, pues entonces empezar a mirar para los lados a ver a cuál le va a tirar el gancho, porque el sentirse entonces sin esa protección, pues entonces es buscar a cualquiera que pase por allí. Entonces puede uno tener esos actores allí. Puede estar el yo violento, el yo violador, el yo asesino, o sea, si nos imaginamos esa situación donde vamos a la cárcel. El yo burlón, el yo humillativo, el yo sádico, el yo envidioso, en esos aspectos donde observamos que la sociedad supuestamente nos ve con ese desdén, ay, pobrecito, mira, no le resultaron las cosas. Entonces allí vemos cómo se dan pues cada uno de estos actores. Vemos también entonces cómo se manifiesta ese yo cruel, ese yo tirano, ese yo desconsiderado, ese yo ladrón. Cuando nos imaginamos pues que no, ya quedamos en situación de calle, pues entonces empezamos a imaginarnos la crueldad de la gente, el cómo incluso nos maltratan porque ellos tienen poder, nosotros no, son desconsiderados, nos roban, nos maltratan. Pues allí vamos a ver esos actores que están
allí en esa manifestación. Y a cada uno de esos defectos pues vamos a ir pidiendo muerte. Por supuesto, acá estamos poniendo son ejemplos. Cada uno es de acuerdo a lo que una vez que estás poniéndose en la situación, pues llega a observar de esos actores que se están manifestando en su propia película que hace su mente, porque cada uno pues tiene sus inclinaciones y sus propios defectos psicológicos. Entonces recordemos que las meditaciones reflexivas no se hacen inventando, sino de acuerdo a lo que cada uno percibe en su propia psicología. Entonces recordemos que debemos pedir muerte pues a cada detalle que vamos encontrando. Entonces vamos a iniciar nuevamente. Entonces, ¿cuáles son esos actores detrás de mis apegos? Bien, bueno, esta era la última pregunta de nuestra práctica. Entonces, lo importante pues es que dediquemos el tiempo que sea necesario para revisar pues cada uno de estos aspectos, porque recordemos que para desarmar esos apegos, pues tenemos que eliminar toda la estructura del yo. Entonces, si es un apego que tenemos hacia el trabajo porque tememos quedarnos sin esa fuente de ingreso, pues entonces tenemos que eliminar toda la estructura, o sea, ese yo que se va a sentir eh, desamparado, solo, sin ayuda de nadie, que se va a sentir en la calle, donde lo humillan, lo maltratan, pues si tiene hijos va a sentir entonces que tiene que someterse a los hijos, al desdén de la gente, a la burla de la gente, eh, donde hay muchos también defectos de la autoconsideración o de la autolástima, que también deben observarse. Entonces, siendo el defecto, por ejemplo, del apego al trabajo, pues vemos que hay muchos aspectos que de allí se van desprendiendo y que en la medida en que vamos haciendo la práctica vamos viendo cada vez más detalles. Si es respecto a la pérdida de un familiar, también cuando empezamos a observar, o sea, cada vez un poquito más adentro vamos viendo pues cómo esa estructura del apego pues tiene muchas raicitas pequeñas que hasta ahora pues no hemos llegado a observar. Y cuando vamos haciendo la meditación y vamos buscando en esos, allí en ese recuerdo, recordemos que hicimos la petición a nuestro padre, a nuestra madre, y ellos nos ayudan a que se vaya generando como que esa introspección que nos va trayendo cada uno de esos recuerdos donde decimos, ah, pero es que sí, esto también me apega, esto también, y esto también, y es por esto, por esto, por esto, y ahí vamos uniendo esos hilitos donde vamos consiguiendo toda la estructura del apego a, o
sea, de lo que sostiene ese apego a esa persona o a esa situación. Entonces, de esa manera, cuando eliminamos cada uno de esos actores, es cuando desarticulamos el apego a esa persona o a ese yo. Entonces, no quiere decir, como hemos mencionado en la práctica y mencionamos en la conferencia, no es que uno deje de querer a las personas, sino que el amor en realidad, el amor verdadero, no tiene condicionamiento, y hasta ahora pues lo que nosotros conocemos no es un amor verdadero, sino un amor condicionado a cada uno de nuestros apegos. Entonces ya una vez que lo trabajamos, que ya nos deslindamos de esos apegos, allí ya generamos lo que es un amor de verdad, donde ya no estamos con tantas expectativas respecto a nada de lo que tenemos, o sea, ni a las personas ni a las cosas. Si tenemos una casa, bien, y si no la tenemos, pues también. Si tenemos a la pareja, bien, la disfrutamos y estamos allí, tenemos la pareja para hacer la obra, qué bien. Pero si llega el momento en que la perdemos y ya hemos trabajado estos apegos, lo que se siente es un agradecimiento hacia la persona que nos colaboró hasta ahora. Entonces, es llegar a comprender pues cómo el apego lo que hace es que nos estanca, porque no nos permite llegar a trascender pues cada uno de esos aspectos que nos condicionan. Muchas veces cuando a alguna persona pues le mandan a hacer entonces una misión a otro pueblo, a otra provincia o incluso a otro país, y no va con la pareja, pues entonces la persona se siente como que, o sea, no, ¿y cuánto tiempo va a durar? Y entonces yo tengo que hacer mi obra, cuando en realidad pues si lo ordena nuestro ser, pues es porque corresponde de esa manera, y tenemos que aprender a observarlo de esa manera, y cualquier apego que nos impida pues salir a hacer lo que manda el Padre interior, pues trabajarlo para eliminarlo y no llegar a estancarnos por estas situaciones. Entonces, bueno, hasta acá la práctica, como siempre agradeciéndole a todos los que participaron, esperando que a los que la vean de manera diferida pues les sirva también esta práctica. Recordemos que el tiempo que dimos es por el tiempo en la red social, pero en realidad podemos fácil, esta práctica nos toma una hora, hora y media, 2 horas, porque en la medida que, como les decía, en la medida en que vamos buscando hacia adentro, son muchos los detalles que podemos ir encontrando. Bueno, entonces no me queda más que despedirme, agradecerle a los que participaron y desearles como siempre que tengan un feliz resto del día. Entonces, hasta pronto.